Buen día, chicos, chicas. Otro día que arranca este Seguimos Educando, que ustedes saben, no viene a reemplazar a la escuela, nada reemplaza a la escuela, eso que tanto extrañan y que ya volverá pronto. Pero mientras tanto hay algo del contenido educativo que se puede ir viendo en casa y que para eso estamos, para contribuir un poquito a ese plan. Si vos querés comunicarte con nosotros, bienvenido. Instagram, @seguimoseducando. Twitter, @seguimoseduc. Y después podés ver algo del material, iba a decir chusmear algo del material en www.seguimoseducando.gov.ar, porque ahí podés navegar sin problemas, sin tener que pagar, sin necesidad de datos y podés investigar un poco más de todo lo que sucede aquí. Es momento de saludar hoy a la profe, a Maga, porque estamos solo con Maga. Pau no vino. Maga, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Vos? Bien, muy bien. ¿Estás preparada? Estoy lista. Muy bien. ¿Y qué tendremos para hoy? Y hoy vamos a arrancar, como siempre, con matemática. Vamos a seguir repasando estrategias de cálculos con decimales, con multiplicaciones y divisiones, y aprender una nueva hoy. Apalala. Después vamos a hacer unos ejercicios, como siempre hacemos después de matemática, de descargar un poquito y relajar un poco y mover el cuerpo. En lengua vamos a pasar a continuar trabajando con el género de ciencia ficción. Sí. Y empezando a indagar un poco en relación a la ciencia ficción y la ciencia, el vínculo que hay entre estas dos disciplinas. Algo de lo que veníamos hablando con algunos entrevistados, claro. Y en ciencias naturales seguimos estudiando con la reproducción sexual humana, pensando esta vez y focalizando en la fecundación. Muy bien, todo muy prometedor, como suele ser. Y en este caso estamos por arrancar, pero tenemos que recordar algunos consejitos, así que atención. Y ya estoy haciendo así, ya me estoy lavando las manos. Porque vos tenés que lavarte las manos a fondo y con frecuencia usando desinfectante a base de alcohol o, más fácil, con agua y jabón, pero un rato, unos 30 segundos, así cada vez que lo necesitas. Evita tocarte los ojos, la nariz y la boca. Cubrite la boca y la nariz con el pliegue del codo, ya sabes cómo es, cuando vas a toser o estornudar. Ventila los ambientes, desinfecta los objetos que uses con frecuencia, y si tenés fiebre, tos o dificultad para respirar, llamas al 107 en la ciudad de Buenos Aires, al 148 en la provincia de Buenos Aires, y a nivel nacional está el 0800-222-1002. Fíjate. ¿Cómo prevenir virus respiratorios, incluyendo el coronavirus? Lavarse las manos frecuentemente, sobre todo antes de ingerir alimentos y bebidas y luego del contacto con superficies en áreas públicas. Al toser o estornudar, cubrirse la nariz y la boca con el pliegue del codo. Inmediatamente después, lavarse las manos. Evitar el contacto directo con personas que tengan enfermedades respiratorias. Si viajaste a países con circulación del virus y sos docente, no docente o estudiante, se recomienda aislamiento domiciliario por 14 días, aunque no tengas los síntomas. Podrás solicitar licencia extraordinaria. Seamos responsables para evitar el contagio. Para más información, comunícate con el Centro de Salud de la Universidad Nacional de Río Cuarto. Ahora sí, estamos listos para la clase y esto arranca, como dijo Maga, con matemática. Con matemática y con números decimales seguimos. Y esta vez vamos a seguir pensando en multiplicaciones y divisiones por 10, por 100 y por 1000. Bien. Para seguir profundizando en algunas estrategias de cálculo. Perfecto. ¿Se acuerdan, si te acordás también vos, Flor, cuando trabajamos con las monedas de 10 centavos y las monedas de 1 centavo? Sí. Aquellas monedas que decíamos que ya por ahí no conseguimos más, sí, pero quizás alguno o alguna tiene en casa. Y ahí vimos que podíamos multiplicar por 10, ¿no? Si yo tenía 10 monedas de 10 centavos, lo traducíamos en 0,1, que es lo mismo que decir 0,10, claro, 10 décimos por 10. Sí. Y teníamos un entero o un peso, si pensábamos en plata. Y vimos, y si yo tenía 10 monedas de 1 centavo, eran 10 centavos, o sea, 0,01 o 1 centésimo por 10 es 0,1 o 1 décimo. Bien. Y vimos también en esa clase que de cada multiplicación yo puedo como desprender, concluir que hay dos divisiones. Si yo tengo 0,1 por 10 y me da 1, yo también puedo pensar y decir que 1 dividido 10 es 0,1. Porque esto de que la multiplicación y la división son operaciones inversas, ¿no? Sí. Y lo mismo, si yo sé que 0,1 por 10 es 1, puedo decir también que 1 dividido 0,1 es 10. Bien. Lo mismo con los centésimos. Si yo tengo 1 centésimo por 10, me da 1 décimo, o sea que
a este décimo, si lo divido por 10, hago la operación contraria, me da De vuelta 0,01, claro. Exactamente, un centésimo. Lo mismo si yo hago 0,1 o un décimo dividido 0,01 o un centésimo, me da 10. Sí, ¿Bien? perfecto. Y vimos también en esa misma clase algunas reglas que está en una placa, algunas conclusiones que sacamos para también retomar en la clase de hoy. Algunas conclusiones en la placa, entonces, para que vayamos tomando nota, igual seguro ya lo tienen. Igual que para los números naturales, cada vez que se multiplica por 10, las cifras alcanzan la posición inmediata superior. Igual que para los números naturales, cada vez que se divide por la unidad seguida de ceros, las cifras cambian de orden, se convierten en una unidad de orden inmediatamente inferior. Para multiplicar números decimales, elegimos como estrategia descomponer cada factor en el producto de un número natural por un decimal del tipo 0,1 o 0,01 o 0,001, etc. Ahí podemos seguir y seguir. Exactamente. Muy bien. ¿Ya bien. tenemos claro esto? Retomando todo esto que venimos trabajando y estudiando, vamos a pensar en un nuevo ejercicio hoy. A ver. Pensando en que yo tengo una calculadora Sí. en la cual aparecen estos números en el visor. Vamos a ir de a uno, ¿no? Por ejemplo, tengo en una calculadora el número 8 enteros, 52 centésimos o 8,52. Sí. La propuesta para poder pensar en casa es qué cálculo tengo que hacer, si tengo que hacer solo un cálculo, para obtener este resultado y que este número que aparece en la calculadora, 8,52, se transforme en 85,2. ¿Solo un cálculo, solo una cuenta? Solo un cálculo es solo una cuenta. Bien. Porque si no pongo esa restricción, podríamos tener miles de respuestas, ¿no? Claro. O sea, podría, por ejemplo, no sé, sumar uno o lo que quiera hasta llegar e ir descubriendo ahí. La Uno idea es solo. pensar con un solo cálculo. Ok. Bien. Lo primero que podríamos pensar es si el número al que quiero llegar es más grande o más chico, Sí. ¿no? Yo tengo 8,52 y quiero llegar a 85,2. Sí. Es un número Más grande. más grande. Pensando en un solo cálculo, podríamos pensar en que serviría multiplicar retomando todo esto más que dijimos y que leímos recién en la placa, ¿no? Sí. Porque si también miramos los dos números, las cifras son iguales, Sí. ¿no? O sea, si nos detenemos en las cifras, 852, 852. Sí. O sea que algo de estos números que están elegidos me hace pensar de que tendría que multiplicar. Sí. Y por un número que termine en 0, o sea, 10, 100 o 1000. Habría que Sí, ver porque con por cuál. uno da el mismo número. Exactamente. Entonces, multiplicamos. Dijimos o por 10, o por 100, o por 1000. Pensemos en este número. Algo que también leímos recién es que yo puedo descomponer este número y desarmarlo, algo que venimos viendo para poder hacer cálculos. O sea que yo acá tengo 8 enteros, 52 centésimos, que lo puedo escribir así, 8 más 0,52, ¿no? Sí. Pero ahí estoy haciendo trampa porque no es un solo cálculo. Ahí No. me salí. Bien, ahí estoy pensando en el Claro. número en realidad. Esto es mental. Esto es mental y lo estoy escribiendo ¿para qué? Para compartirlo con vos, Flor, y con los Perfecto. chicos y chicas que están en casa. Esto en realidad yo ya lo sé, porque lo venimos trabajando y estudiando y repasando. Muy bien. Entonces, no es trampa. El cálculo que vamos a descubrir es el que está acá, que ahora vamos a ver cuál es. Ahí va. Si yo sé que entonces adentro de este número, o sea, está el 8, y yo quiero llegar al 85, yo hay una cuenta que ya sé de memoria Sí. también, ¿no? Que vos ya la estás pensando. Sí. ¿Cuál es? 8 por 10. Bien, o sea que quiere decir que si yo a esto lo multiplico por 10, tendría que llegar a 85,2. Claro, si no pienso en los otros números, sé que tengo el 8 y sé que voy a llegar a 80 y algo, es por 10. Bien, sí. Vamos a probarlo, vamos a comprobarlo, a ver si está bien lo que estamos Muy bien. pensando. Ah, sí, claro. Volvemos a aplicar otra de las propiedades que venimos estudiando, que es la propiedad distributiva. Sí. Y yo hago 8 por 10, me da 80, ¿no? Y acá yo puedo hacer 52 centésimos por 10, por ejemplo. O también puedo utilizar lo que venimos repasando, que cuando yo multiplico un número por 10, como está acá, en este afiche, Sí. me voy a la unidad
inmediata superior. Claro. ¿No? Habíamos dicho el número que le sigue, el más grande en cuanto a la posición. Sí. Entonces, si yo acá tengo 0,52, estoy hablando de centésimos, me voy a los décimos, Claro. ¿no? Entonces yo sé que esto es lo mismo que decir 80 más 5,2. Claro. ¿Bien? Sí. Y efectivamente, si yo entonces hago 8,52 por 10, me da 85,2. Perfecto. Lo vamos Así que a anotar metemos acá. 10. Entonces, el cálculo que hicimos es 8,52 por 10. ¿Bien? Buenísimo. En el de abajo dice 0,45 o 45 centésimos. Sí. Y quiero llegar a 45. 45 centésimos es mucho menos, me parece. Es mucho menos, sí. Pero como dijimos recién, podemos volver a pensar en que estamos yendo a un número más grande. Claro. Como dijimos recién, vemos que las cifras son las mismas. O sea que también nos da la pauta de que tenemos que multiplicar o por 10 o por 100, Sí. ¿no? Y sí. O por 1000, no sé. Sí. O sea, por un número, por un número de este tipo, digamos, de la unidad seguida de 0 se llama. Bien. ¿Ahora por 10 o por 100? ¿Y cómo lo pensamos? Si tomamos de vuelta esta regla que venimos repasando y que leímos recién, Sí. que cuando yo multiplico por 10, obtengo la unidad inmediata superior, la que sigue. Si yo Quiere decir que 0,45, si lo multiplico por 10, me va a dar 4,5. Bien, lo tenemos acá, ¿no? Nosotros recién hicimos esto. Claro. En este cálculo que está acá, nos dio 5,2. Claro. ¿no? Otra de las cosas que vimos es que usando cuentas que recién hicimos, podemos pensar en nuevos cálculos. Claro. Entonces, por 10 ya sé que no me va a dar, me da No, es 4. más chico. Vamos a ver entonces por 100. Y por 100, la sigo corriendo a la unidad inmediata superior. Exactamente, Entonces corro me 2 da. lugares. Claro. Porque a la vez yo puedo también recordar que 100 es 10 por 10, ¿no? Sí. O sea que es correr 2 veces. Ah, O sea, si yo podría hacerlo en 2 partes, podría ser 0,45 por 10 por 10. claro. O sea, 0,45 por 10 recién dijimos que es 4,5. Sí. Y si lo multiplico por 10, vuelvo Es a irme a la unidad superior, la inmediata, la que continúa, y me da 45, ¿no? Perfecto. Entonces, el cálculo que hicimos acá fue 0,45 por 100. Ahí va. ¿Bien? Sí. Perfecto. Ahora tenemos otro número que es 27,5. Ajá. Pero hay que llegar a 2,75. Hay que hacer un cálculo para llegar a 2,75. A un número más chico. Bien, acá algo cambia, Sí. ¿no? Porque antes veníamos pasando de números más chicos a números más grandes y habíamos descubierto, vimos recién que nos servía multiplicar. Pero ahora sucede lo contrario. Tenemos que irnos a un número más chico. Entonces, ¿qué podríamos hacer? Otra vez tenemos las mismas cifras. Otra vez tenemos muy bien las mismas cifras. O sea que hay algo de estos números que estamos usando, 10, 100 y 1000, que nos serviría, me parece. Claro. Y de estas cuentas, si no hay que multiplicar, hay que dividir. Perfecto. Muy bien. La pregunta es, ¿por cuánto dividimos? ¿Dividimos por 10? ¿Dividimos por 100? Vamos a ver. Bueno. Vamos a volver a usar lo que hicimos antes, ¿no? Sí, a ver. pero ahora no vamos a la unidad inmediata superior. ¿No? Es al revés. Claro, porque es la anterior. Claro. Eso. Pero Inmediata inferior. podemos sí. volver a pensar en esta descomposición del 27,5 Sí. en que es 27. 20 más Ah, 7 mucho descomponemos. más 0,5. Bien. Sí. Siempre nos sirve, a veces no, pero en general nos sirve como desarmarlo entero el número para poder Bien. pensarlo bien. Yo podría desarmar en enteros y decimales, ¿no? Claro. En 27 más 0,5. Pero en este caso nos sirve desarmarlo aún más. Para pensar, claro. ¿Para qué? Para pensar en el 20 dividido 10. Claro. Porque si no, el 27 dividido 10 es más complicado. Claro, Como para saber cuántas veces entra 10 en 20. Bien. Y yo también sé, si sé la tabla del 10, que 2 por 10 es 20. Perfecto. Entonces, si yo esto
volviendo a aplicar la propiedad distributiva, divido 20 dividido 10, me da 2, Sí, ¿no? sí. Y acá, 7 dividido 10, ahí se me Ahí no sé. complica, pero también lo puedo escribir así. Porque yo ya vengo trabajando con fracciones, yo ya sé fracciones decimales y sé que la fracción es el resultado del cociente entre dos números naturales. Ajá, O sea que 7 dividido 10 es 7 décimos. sí. Que yo también, por todo lo que venimos trabajando, sé que es lo mismo que decir 0,7. Claro. O sea que por ahí parecía como una división muy difícil, pero con todo este recorrido que venimos haciendo, se nos hace un poco más simple. Bien. Y 0,5 dividido 10, Es lo mismo que 0,1 dividido 10, que ya también lo sabemos. bien, que es 0,05. bien. Perfecto. Y ahora puedo sumar 2 más 0,7 más 0,05. Y me da 2,75. ¿Bien? Sí. Me da a lo que quería llegar. Entonces era dividido 10. Entonces era dividido 10. Bien. Y sin hacer todo este despliegue nos sirve para poder pensarlo y como reconfirmarlo que estamos por el buen camino. Pero sin hacer todo este despliegue y tomando la regla que leímos al principio de la clase, si yo divido por 10, estoy yéndome, como dijiste vos, Flor, al lugar anterior, a la posición inmediatamente anterior porque tengo solo un 0. Ajá. Si yo veo cuál es el lugar anterior, es 2,75. Ahora, si yo hubiera creído que era dividido 100 y hacía toda la cuenta dividido 100 y no me daba, ¿está bien probar y después voy con otro? Claro ¿O que sí. tengo que probar con el que es? No, porque si pruebas con el que es que ya lo sabés. Claro, no es que le tengo No. que pegar de entrada. No. Ok. Nosotros a veces le pegamos de entrada porque estamos en la tele. Pero, Bien. pero si estamos en clase a veces pasa esto. Y en casa también puede pasar esto. De que Claro. ustedes estén probando mientras nosotros estamos acá pensándolo y no les dé. Y está bien, porque es parte de aprender. Uno cuando aprende se tiene que equivocar también. Porque es necesario para poder seguir construyendo y avanzando en lo que vamos como adquiriendo y sabiendo. Perfecto. O Me sea que quedo más tranquilo. No pasaba nada. Bien. Bien, acá abajo pasa lo mismo que en el caso anterior. Yo tengo el 9 y quiero llegar a un número más chico, a Sí. 0,9, a 9 Sí. décimos. O sea que también podemos decir que hay que dividir, ¿no? Sí. ¿Dividir por cuánto? ¿Y no es Recién lo mismo? ¿Que el de arriba? Sí. Sí. Porque acá incluso sabemos esto, ¿no? Sí. Sabemos que 9 dividido 10, lo puedo escribir así. Es muy bueno Como ese 9 recurso. Es muy bueno este recurso. Sí. Y esto yo también ya lo sé, que es igual a 0,9. Claro. ¿No? Acá hicimos un cálculo, pero también recuperamos distintas formas de escribir expresiones y números racionales. Eso te iba a decir, porque 9 dividido 10 siempre deberíamos, aunque sea mentalmente, o sea, siempre deberíamos pensarlo como 9 décimos. Y ahí ya lo podemos escribir. Claro, sí. Y ahí vemos que las fracciones las usamos también, aunque creemos que por ahí no tanto. Claro. Y que creemos que solo las usamos en el kilo, en el peso y demás. También las usamos por ahí sin explicitarlo tanto, Claro. pero las usamos. Bien. 0,675 o 675 milésimos, quiero irme a un número más grande ahora, a 67,5. Vuelvo a multiplicar. Vuelvo a multiplicar. Este recurso de saber, de ver el resultado antes y ver si es más grande o más chico, me sirve rápidamente para saber si multiplico o divido, ¿no? Lo que Y es vimos recién. multiplicar y dividir porque son las mismas cifras, si no, no. Exactamente, si Bien. no, no. Si no, no, porque aparte estamos multiplicando y dividiendo por 10, por 100 y por 1000. Claro. También eso también. No es que estamos multiplicando y dividiendo por 2, por Claro. 3 o por 4 o por cualquier otro número. Dijimos entonces que tenemos que multiplicar. Sí. Ahora hay que ver, antes multiplicamos por 10, Sí. multiplicamos por 100. ¿Por cuál nos servirá multiplicar si queremos pasar de 675 milésimos a los enteros? ¿No? Sí, me parece que 10 es poco. 10 es poco porque sigo quedándome entre los números decimales. Claro. Yo acá sé que tengo 675 milésimos, ¿no? Sí. Y quiero llegar a tener enteros. Quiero llegar
a tener 67 enteros, un número entero. Sí, es un montón la diferencia. ¿Y probamos por 100? Probemos. Bien. ¿Cómo haría esto? Volvemos a pensarlo. Entonces, acá vamos a multiplicar por 100. Bien. Sí. Nos da 67.500 milésimos. Como se ve que es como un montón, Sí. pero son milésimos. Yo después lo divido por 1000, ¿no? Bien. Sí. Y entonces nos da ¿Medio? Bien. Listo. Bien. Podríamos volver a pensar en la cantidad de lugares igual, Claro. en vez de hacer todo esto, ¿no? Yo quiero de 675 milésimos pasar a los enteros. Claro. O sea, Corremos la coma para el lado en varios que- lugares. Claro. Bien. Que corremos 10, 100, 1000 y 10, 100. Acá. 100. Ah, bien. No te Bien, confundiste con milésimos, pero Ah, es está bien, por estábamos 100. bien. Entonces Claro. hicimos por 100. Sí. En vez de irnos a un lugar Nos movemos inmediatamente dos. superior, nos fuimos a 2 lugares. Claro. Bien. En el de abajo, 24. Quiero ir a 2,4. Quiero que en la Número más calculadora aparezca exactamente. Es un número más chico. Y algo de lo que hicimos antes nos sirve, me parece, ¿no? Y a ver, Me bueno, el apunto. primero nos puede servir. Y el... Queremos ir a un número más chico, no, más sabemos chico, que tenemos que dividir. El 9 nos puede servir. Exactamente. ¿No? Acá teníamos en ambos lugares enteros y acá teníamos, vamos de vuelta a décimos. Claro. O podemos volver a pensar que 24 dividido 10... Es 24 décimos. Sí. O Sí. 2,4. Sí. O, sí, perfecto, que lo podemos escribir así. 24 décimos. Esto decís vos. Claro. Que es igual a decir 2,4. 2 enteros, Esto que 4 decías que nos décimos. sirve. O también pensar que en el 24 está el 20 y que 20 dividido 10 me da 2. Claro. Que también lo vimos antes. Y en el último, 25,8, quiero ir a un número mucho más chico, o más o menos, 2,58. Es parecido a lo anterior, ¿no? Sí. 25,8 dividido 10. Claro, porque ahí por ahí nos genera confusión el decimal, pero es lo mismo. 24 y 25 y llego a 2,4 o 2,5. Sí. Sí. Y en estos dos casos ya no tuvimos tanto que escribirlo, ¿no? Porque veníamos como ya repasando y trabajando y haciéndolo. Claro. Al principio quizás necesitamos como volver a explicarlo y volver como a desarmarlo para reafirmar y confirmar que estamos haciendo las cosas bien. Claro. Pero ya que comprobamos varias veces que esta regla nos sirve, ya en estos últimos dos estamos más seguras de que está bien. Clarísimo. Podríamos igual chequearlo con la calculadora y justificar y argumentar que hicimos como el procedimiento correcto. Bien. Ahora bien, hubo un niño Sí, que hizo este ejercicio sí. y que dijo, yo lo hice todo, pero multipliqué, solo multipliqué. Yo resolví esta propuesta donde pasé de un número a otro Sí. con un solo cálculo, pero no hice divisiones. Hice solo multiplicaciones. ¿Lo habrá hecho bien? ¿Se habrá equivocado? ¿Habrá hecho lo correcto? ¿Habrá llegado a los mismos resultados que nosotros usando solo multiplicaciones? ¿Esa es la pregunta? Esas son las preguntas, sí. Hay un video para Muy bien. poder verlo. Entonces vamos a ver. Hizo todas multiplicaciones. ¿Y cómo le salió? Cálculos para transformar números decimales. ¿Cómo se puede transformar 9 en 9 décimos con un solo cálculo? Ángel sabe que 10 veces un décimo es igual a 1. Entonces, 9 veces un décimo es 9 décimos. Se puede descomponer como la suma de 9 veces un décimo.
Para transformar 9 en 9 décimos, multiplica 9 por un décimo y le da como resultado 9 décimos. La maestra escribe un nuevo cálculo. Ángel se pregunta, ¿se puede aplicar el mismo razonamiento para transformar 25 enteros, 8 décimos en 2 enteros, 58 centésimos? Ángel decide aplicar la misma estrategia. Primero, descompone 25 enteros, 8 décimos, en 20 más 5 más 8 décimos. Luego, recurre al repertorio de cálculos memorizados y los multiplica por un décimo. 20 por un décimo es igual a 2, porque 10 por un décimo es igual a 1. Sabe también que 5 por un décimo es igual a 5 décimos. Y que 8 décimos por un décimo lo puede escribir como 8 por un décimo y le da como resultado 8 centésimos. Ángel suma los resultados parciales y le da como resultado 2 enteros 58 centésimos. Entonces concluye que 25 enteros 8 décimos por un décimo es igual a 2 enteros 58 centésimos. Para transformar los números decimales, utilizó como estrategia de cálculo multiplicar por 0,1. Ah, muy inteligente lo que se le ocurrió. Sí, y creo que es porque vino estudiando. ¿Será que vino estudiando ¿Será? acá con nosotras Claro. todas estas estrategias? A ver. ¿Él qué hizo? A ver, él en vez de dividir acá, multiplicó por 0,1. Claro. Hizo lo mismo acá. Vamos a ver si nos da lo mismo con el 24, que tenemos un caso similar. ¿No? Vamos a probar, a ver si su estrategia y su regla nos sirve. Y eso será porque le resulta mejor multiplicar, ¿no? Le sale mejor. Puede ser. Puede ser. Algo que habíamos visto ayer también era que cuando restábamos, a veces podíamos sumar por el complemento. Claro. ¿no? Porque también nos era más fácil por ahí sumar y completar lo que me falta antes de restar. Claro. También puede ser que por eso haga eso. O porque dijo, quiero solo multiplicar. Sí. Él en vez de hacer 24 dividido 10, hizo 24 por 0,1. Sí. Bien. O porque puede ser también que sabía todo eso que estaba ahí. Eso es También, clave. Eso ¿no? hay que anotarlo ya. Porque- si no lo anotaste, anotalo ya. Este cálculo que está acá es este que está acá, Claro. ¿no? Está ordenado distinto, pero Al revés, también claro. recordemos que en las multiplicaciones el orden de los factores no altera el producto. O sea que no importa si acá tengo el 10 o acá tengo el 0,1, Va a dar lo va mismo. a dar lo mismo. Bien. Entonces, él sabía que si multiplicaba un número por 0,1 se corría de posición a la Sí. posición inmediatamente superior, ¿no? Sí. Entonces, acá tenía 2,4, ¿no? Que es lo que nos dio a nosotras. Bien. O también él por ahí sabía, esto que también dijimos antes, que 0,1 es igual a un décimo, ¿no? Claro. Y entonces yo multiplico acá 24 décimos, lo que escribimos recién. Y yo acá pienso, ¿cuántos enteros tengo? En 24 décimos tengo 2 enteros y 4 décimos, que es lo mismo, o sea, lo puedo escribir así, o también lo puedo escribir 2 enteros, 4. Y sí. O sea que él nos propone una nueva regla para agregar a nuestras cartulinas o nuestros cuadros en la carpeta, Sí. que es pensar que yo puedo multiplicar por un décimo en vez de dividir por 10. O sea que dividir por 10 es lo mismo que multiplicar por un décimo. Y acá sucede algo que rompe un poco con lo que venimos estudiando con los números naturales. Porque yo acá estoy multiplicando y teniendo un número más chiquitito, ¿no? Sí. Recién una de nuestras estrategias era pensar, bueno, el resultado que quiero obtener, ¿es más grande o más chico? Y de acuerdo a si es más grande o más chico, multiplicaba o dividía. Claro, pero si, estoy multiplicando por números abajo de 1. Exactamente, por eso sucede esta regla. Claro. Si yo multiplicara por 1,5 no me pasaría. Claro. Pero como multiplico por un número menor que un entero, el resultado es más chico. Claro. O sea que es una nueva regla para anotarse en la carpeta. Me gusta. Es lo mismo dividir por 10 que multiplicar por 0,1. Bien, perfecto.
Y bueno, hoy recuperamos un montón de estrategias que veníamos trabajando. Recordamos que es importantísimo tener repertorios de cálculos mentales. Las tablas las fuimos recuperando, cálculos que ya, como dijo Flor, esta cartulina nos ayuda un montón. Cálculos que ya venimos como concluyendo y sabiendo, nos ayuda a seguir avanzando y resolviendo nuevos ejercicios. Buenísimo, Maga. Seguiremos entonces con otras materias en un ratito nada más. Ahora que veo la fecha miércoles 17 de junio, como se pasó el feriado, hoy no estábamos hablando del paso a la inmortalidad, de la fecha del fallecimiento de Martín Miguel de Güemes, tanto hemos hablado del general Güemes. Bueno, el feriado del lunes, ¿se acuerdan? Tuvo que ver con eso, pero la fecha real, la fecha del hecho es hoy, 17 de junio, y quería recordárselos. Ahora sí, es momento de actividad física. ¿Sí? Vamos con Flor, hacemos educación física. A ver. Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Florencia, la profesora de Educación Física. Hoy traje un nuevo juego, una nueva actividad para que hagan en sus casas. Espero que estén listos porque hoy vamos a trabajar la fuerza abdominales. Para este juego vamos a necesitar peluches o juguetes que tengan en sus casas. ¿Por qué? Porque vamos a hacer abdominales bolita. Para eso voy a tener que ponerlos atrás de mi cabeza, me voy a acostar en el piso, los voy a dejar cerquita, me estiro bien y ¿qué hago? Lo agarro con las dos manos, lo llevo a los pies y los dejo del otro lado. Tengo que hacer mucha fuerza con la panza, no separo nunca las rodillas. Buscamos el otro, me lo pongo a los pies y lo llevo hasta el otro lado. ¿Sí? Yo en este caso usé 3 peluches, pero ustedes si tienen más en sus casas pueden usar todos los que quieran. Pueden usar 5 o 10 que va a estar bien. ¿Están preparados y preparadas para hacer abdominales? ¡Vamos! Bueno, esto es todo por hoy. Espero que lo hayan disfrutado como lo disfruté yo. Espero que lo hagan en sus casas, que junten todos los materiales y nos pongamos a hacer educación física desde casa. Cuídense, nos vemos en la próxima actividad. Todas las actividades las pueden encontrar en los cuadernillos de Seguimos Educando según el nivel que les corresponda. Para obtenerlos impresos u online, pueden conseguirlos en esta página. Ya ejercitamos, ya descansamos un poquito en el recreo y ahora llegó el momento de lengua y con Maga tenemos que ir ¿a dónde? Vamos a continuar con la ciencia ficción. Veníamos con Pau, veníamos viendo distintas historias dentro de la literatura enmarcadas en este género que es la ciencia ficción. Pero también sabemos que los géneros literarios están en las películas, ¿no? En las series, en la televisión. También hay películas de ciencia ficción, hay series de ciencia ficción. Un montón. Y hay una clásica película que es Viaje a las Estrellas, que es de 1960, hace muchos años. Sí. Yo todavía no había nacido. Todo para decir que no había nacido. Yo tampoco, ¿eh? Pero, por ejemplo, por ahí sí igual tengo recuerdo, mi hermano tenía unas cartas de esta serie y él recuerda algunas imágenes, ¿no? Este es un graffiti, por ejemplo, de un personaje muy importante de la serie. Y se tomó como referencia dentro de la televisión y del cine esta película como de ciencia ficción. Sí. Y trajimos para leer y pensar un poco en este género la síntesis argumental de la película. Bien. Para poder entrar en la ciencia ficción. ¿Te ayudo? Dale. A ver, la síntesis argumental entonces. Atención, ¿eh? Una poderosa fuerza alienígena bajo la forma de una enorme nube de energía tiene un rumbo definido hacia la Tierra. En su camino destruye varias naves y una estación interestelar. La nave Enterprise tiene la misión de interceptar esa nube e impedir que llegue a la Tierra y devore nuestro planeta. Luego de un viaje con varios contratiempos, la Enterprise ingresa a la extraña y descomunal nube energética y allí los terrestres descubren una nave de 78,2 kilómetros de longitud que los va atrayendo a su interior.
En el centro de esa nave, los tripulantes de la Enterprise descubren algo sorprendente. Se trata nada más ni nada menos que de la Voyager. ¿Cómo le decimos? ¿Voyager? ¿Voyager? Sí, Voyager me gustó. ¿Voyager? Me gustó. Bueno, Voyager 6, que durante siglos recopiló información no solo a través de imágenes, sino que comenzó a absorber el universo. Además, evolucionó de tal modo que llegó a tener conciencia y a sentirse sola. Por eso ahora regresa a la Tierra en busca de su creador. La única forma de detener a la sonda es que uno de los tripulantes se funda con ella. Por supuesto lo logran y así ponen a salvo a la Tierra y al resto del universo. ¡Wow! Wow, Un montón. Un montón, un montón. Y aparecen unos aparatos, ¿no? Este aparato que medio peligroso para la Tierra, ¿no? ¿Qué pasaba si llegaba a la Tierra? Bueno, hay que ver la peli. Hay que ver, la sí. peli. Pero este aparato que nombramos, Voyager, Voyager, vamos a llamarle. 6, son unas sondas espaciales que existen en realidad, ¿no? No es que las inventó ahí el creador de la película. Existen, son unas sondas que, acá tenemos algunas imágenes, que se utilizaban para poder explorar el universo, el espacio y ver algunos cuerpos o planetas. O sea, se basaba en la ciencia, Exactamente. Bien. Hay algo de la ciencia ficción que lo venimos viendo también que toma elementos de la ciencia y de la vida real, ¿no? Claro. Y acá hay algunas imágenes de estos aparatos, de estas sondas espaciales que se utilizaron efectivamente. Efectivamente hubo hubo 2 sondas que salieron en Estados Unidos y fueron enviadas para poder estudiar puntualmente a Saturno y a Júpiter. Y ver un poco más el espacio, ¿no? Ahí aparece la ciencia para poder entender y estudiar elementos, en este caso del universo y la naturaleza, que nosotros desde acá no podríamos verlo. Claro, y se toma de ahí. Y se toma de ahí. Bien. Igual trajimos un texto para poder analizar y pensar un poco más y descubrir y conocer estas sondas espaciales. Ajá. Para poder entenderlas un poco más, porque es algo nuevo que aparece acá, que nos trae la película, nos trae la historia de ciencia ficción, pero que nos permite pensar en algo que de la ciencia. estaba pasando. Exactamente. Claro. Perfecto. ¿Me lo leo? Dale. Uy, bueno, allá vamos. Entonces le vamos a decir Voyager. Las naves espaciales... Sí, Una diga. cosa quiero decir antes de que lo leas. Como vamos a leer un texto más de ciencia, Sí. Dentro de la materia de lengua, vamos a hacer algo que tiene que ver con una práctica que aprendemos en práctica de lenguaje, que es tomar nota. Bien. Cuando uno estudia, toma notas. ¿Qué es tomar notas? Toma apuntes, registra como información que le llama la atención o que si está estudiando algo que quiere como retener y descubrir Palabras o frases y demás. Entonces, les propongo a los chicos y chicas que están en casa, a medida que vos vas leyendo este texto, que vayan como registrando y anotando algunos elementos e informaciones, datos, que consideren importantes. Bueno, voy a tratar de leer entonces Pero le voy a dar lentamente. una ayudita más. Venga. Porque ellos están allá en casa y nosotros estamos acá y es un poco más difícil tal vez. Claro. Que no nos van a poder interrumpir y esas cosas. Claro. Entonces, vamos a tener en cuenta algunas preguntas, como algunos ejes para poder hacer esta toma de notas como más atenta. Sí. Por ejemplo, en lo que va a leer Flor ahora, en este texto, vamos a tratar de ver, de encontrar el año en que se lanzaron estas sondas Voyager 1 y 2. Ajá. Si escucho, a medida que lee ella, escucho, anoto. Bien. Vamos a también tratar de ver si podemos anotar los elementos del sistema solar que iban a explorar estas naves cuando fueron lanzadas. Ajá. Que se iba Que a un buscar. poquito dije recién yo, pero va a volver por ahí a leerlo con más detenimiento Flor. El tiempo de vida previsto de estas naves. ¿Cuánto pensaban que iban a vivir y a estar ahí en el espacio? ¿Qué planetas agregaron a su misión? El modo de agregar capacidades a estas naves y el tiempo que llevan operando e la importancia de la información recopilada. Es un montón y cuando uno toma notas es importante pensar que no tiene que anotar todo tal cual y textual, porque eso está en el texto. Entonces uno toma nota y va anotando palabras, o en este caso fechas, Bien. sueltas. No es que estamos pretendiendo que se forme una oración y una respuesta tal cual a esto. Ni que se escriba prolijo. Ni que se Así escriba de rápido. prolijo. Exactamente. Bien. Y también es una práctica que por ahí para muchos o para muchas es nueva.
Entonces, como toda práctica, la primera vez que la hacemos puede no salirnos perfecta y no está mal que no salga perfecta. Claro. Es un ejercicio que uno lo aprende cuando ya está en los grados más grandes de la primaria y que lo usa mucho en la secundaria y mucho más en la universidad o en un terciario o en lo otro que estudie. No saben cómo ayuda, así que aprovechen a aprenderlo. Y hay tiempo igual. Hay tiempo, claro. Bueno, entonces ahora sí, con todo esto, vamos a escucharte con atención. Bueno, voy a tratar de leer lentamente, todo lo lento que pueda, así van tomando apuntes. Las naves espaciales gemelas Voyager 1 y Voyager 2 fueron lanzadas por la NASA en meses separados en el verano de 1977 desde Cabo Cañaveral, Florida. Como se diseñó originalmente, las Voyager iban a realizar estudios preliminares de Júpiter y Saturno, los anillos de Saturno y las lunas más grandes de los dos planetas. Para cumplir su misión de dos planetas, las naves espaciales se construyeron para durar 5 años. Pero a medida que avanzaba la misión, y con el logro exitoso de todos sus objetivos, los sobrevuelos adicionales de los dos planetas gigantes más externos, Urano y Neptuno, resultaron posibles e irresistibles para los científicos e ingenieros de la misión. A medida que las naves espaciales volaron a través del sistema solar, se utilizó la reprogramación por control remoto para dotar a los Voyager de mayores capacidades de las que poseían cuando abandonaron la Tierra. Su misión de 2 planetas se convirtió en 4. Sus vidas de 5 años se extendieron y ahora hace más de 40 años que están en el espacio. La información que han enviado a la Tierra a lo largo de los años ha revolucionado la ciencia de la astronomía planetaria, ayudando a resolver preguntas clave al tiempo que plantea preguntas nuevas e interesantes sobre el origen y la evolución de los planetas en nuestro sistema solar. Uy, me ayudó un montón leerlo lento. Muy bien, sirve. Y también sirve leerlo varias veces, no es que Claro. uno solamente con una vez que lo lee ya puede contestar, ¿no? Claro. También uno cuando estudia textos que ya no son tan literarios y son más de ciencia, tiene que repetir la lectura varias veces. Y Sí, no porque está son mal. muchos datos, Son no es muchos tanto datos. sensaciones y es mucho datos. Exacto. Y por eso vamos a volver a retomar y leer para poder ir viendo dónde encontrar cada uno de estos elementos. Bien. Incluso digo algo, son muchos datos. Es un texto sacado de una página de la NASA. O sea, Claro. como que es un texto científico que está adaptado para pensarlo en la escuela primaria, pero digamos que no es que lo inventamos nosotras ese texto. Entonces Claro. también eso hace que Sea sea muy una técnico. práctica, claro, y una práctica que haya que aprender y ejercitar bastante porque es más difícil. Claro. Muy bien. Lo primero que les habíamos propuesto que busquen era, y que estén atentos, en el año en que se lanzaron las sondas, estas 2 naves, estas 2 sondas Voyager 1 y 2. Bien. Y el texto comenzaba así, diciendo, las naves espaciales gemelas Voyager 1 y Voyager 2 fueron lanzadas por la NASA en meses separados en el verano de 1977. Entonces, O 1977. sea que acá ya tenemos una respuesta. Bien. Podemos, si queremos, agregar en el verano, pero Meses separados, meses pero... separados, que no fueron juntas. Claro. Pero, bien. Los elementos del sistema solar que iban a explorar estas naves cuando fueron lanzadas, ¿para qué fueron lanzadas? Para mirar qué en el espacio. Claro, esto también lo veíamos mucho, que es primero hay un plan, una hipótesis y después de repente puede resultar distinta. Pero primero hay una idea. Claro, como una búsqueda, para Claro. algo se va. Y decían, como se diseñó originalmente, las Voyager iban a realizar estudios preliminares de Júpiter y Saturno, los anillos de Saturno y las lunas más grandes de los 2 planetas. Bien. Ahí tenemos un poco Flor de la tarea respuesta, tenían. ¿no? Sí. Iban a realizar estudios preliminares, es esto, como estudios iniciales, Claro. primeros. Claro. Preliminares. Preliminares de 2 planetas, Júpiter y Júpiter. Saturno. y Saturno, que están las imágenes, ¿no? Va, acá está el anillo de Saturno, porque iban a ver, estudiar su anillo, dice también. ¿no? Claro. Decía, ver los anillos de Saturno y las lunas.
y las lunas más grandes. Las lunas. Bien, podríamos ver, sí, ahí está. Ahí está. Las lunas de los planetas. Mira vos. Bien. Fíjense que yo acá escribí un montón recién. Si Flor iba leyendo, obviamente que en casa podía suceder de que nos lleguen a copiar todo así Claro, rápido. ahí por ahí ponés Júpiter, Saturno, anillos, luna. Claro, Y pongo más como o menos- ideas. Claro. Exactamente. Sobre todo cuando no tengo el texto en la mano. Veamos que nosotros también estamos volviendo a leer el texto. Claro. Bien. La tercera dice, el tiempo de visto previsto de estas naves. ¿Cuánto pensaban que iban a estar? Sí. ¿No? En el texto continuábamos leyendo y decía, para cumplir su misión de 2 planetas, las naves espaciales se construyeron para durar 5 años. Pero vimos también que a medida que avanzaba, Se llegó a 40. se llegó a un montón más. Un montón. Bien, a 40. ¿Qué planetas agregaron en su misión? Ah, no me Esto acuerdo. que decíamos, tenían una idea, vos decías, Flor, una idea, una hipótesis primera para estudiar algo, pero después agregaron, a medida que iban como descubriendo, agregaron más planetas. Sí. Por eso también más tiempo estuvieron. Claro. Dice, vamos a volver a leer acá. Pero a medida que avanzaba la misión y con el logro exitoso de todos sus objetivos, los sobrevuelos adicionales de los 2 planetas gigantes más externos, Urano y Neptuno, resultaron posibles e irresistibles para los científicos e ingenieros de su misión. Como que se tentaron. Se tentaron, Claro. viendo a 2 planetas que son Urano Y Neptuno. y Neptuno. Bien. Como modo de agregar capacidades a estas naves. A medida que las naves espaciales volaron a través del sistema solar, se utilizó la reprogramación por control remoto para dotar a las Voyager de mayores capacidades de las que poseían cuando abandonaron la Tierra. Ellos iban a estar más tiempo, necesitaban seguir manejándolas. Y lo hacían desde la Tierra. Exactamente, remoto. por control remoto, Mirá vos. ¿no? Sí, qué miedo. Y también hablaron de una reprogramación. Claro, un cambio. Exactamente. Su misión de 2 planetas se convirtió en 4 planetas. Por eso esta ampliación de su capacidad. Claro. Sus vidas de 5 años se extendieron y ahora hace más de 40 años que están en el espacio. A más de 40 años. Y ahí ya respondemos la última. Dice, tiempo que llevan operando e importancia de la información recopilada. Más de 40 años, dijimos recién. Sí. Y siguen contando. Ya Siguen contando. Y la información que han enviado a la Tierra a lo largo de los años ha revolucionado la ciencia de la astronomía planetaria, ayudando a resolver preguntas claves al tiempo que plantea preguntas nuevas e interesantes sobre el origen y la evolución de los planetas en nuestro sistema solar. O sea, fue clave. O sea que, exactamente, es súper importante. O sea, ¿qué importancia le da? Es un montón de importancia. No podemos poner un montón porque estamos pensando en un texto más científico, pero podemos poner que es Muy relevante. muy relevante para hacer nuevas investigaciones. Claro. ¿No? Relevante para nuevas investigaciones. Claro. Datos para base para todo lo que viene. Sí, para hacerse nuevas preguntas, para contestar algunas que ya veníamos preguntándonos. Claro. Es sumamente importante y calculo que entonces por eso tanto tiempo siguen estando todavía ahí en el espacio. Al final parecía tan técnico, pero esto ayuda un montón porque se entiende re bien. Claro. Y porque tomamos nota un poco con nuestras palabras. Tomamos palabras Claro. del texto. Porque sí, o sea, teníamos el texto en la mano. Pero ustedes por ahí en casa sí tomaron nota escuchando lo que decía Flor y por ahí traduciéndolo en sus propias palabras. Claro. Y en este sentido le vamos a proponer una actividad para que hagan en casa, que es tratar de armar un texto con esta toma de notas, esta toma de apuntes, que es la que ustedes, chicos y chicas, hicieron en casa mientras leía Flor. Un texto que responde y que explique un poco cómo son estas sondas Voyager 1 y 2. Distinto al... Como lo decimos nosotros. Exactamente. sería. Como si alguien le pregunta, ¿qué sabes de las Claro, sondas Voyager claro. 1 y 2? ¿O qué quiere decir esto? Uno lo puede explicar con sus Perfecto. propias palabras. Fantástico. Tomando una fuente, tomando la información que trajimos desde
un texto que leímos recién ahora en clase de la NASA. Claro, tenemos la información. Exacto. Bien. Igual, para que no sea tan difícil, voy a leer una a modo de ejemplo. Bueno, Con esto que igual fuimos escribiendo. a ver. Pero es eso, es un ejemplo. Las ondas Voyager 1 y 2 se lanzaron al espacio en el año 1977. Podríamos haber puesto también en el verano, como dijimos, o separadas, Claro. primero una, después otra. En un primer momento se programaron para realizar estudios sobre Júpiter y... Acá tengo el... Saturno. Y Saturno. Los anillos de Saturno y las lunas más grandes de estos dos planetas. Se habían construido para durar 5 años. Dado el éxito de la misión, se agregaron 2 planetas en su exploración, Urano y Neptuno. La reprogramación por control remoto permitió agregar capacidades a estas naves. Hace más de 40 años que están operando y la información que enviaron ha revolucionado la ciencia planetaria. O sea, tomamos estas palabras claves en nuestra toma de apuntes y armamos un texto un poco más sencillo y que podemos explicarlo con la misma información. Me gusta, es casi periodismo eso. ¿Sí? Casi hacer periodismo. Ah, bien. Tomar muy bien. las palabras técnicas y tratar de Bueno, genial. traducirlas. Y aparte eso nos ayuda un montón a poder estudiar y entender. Claro. Es algo que uno también hace siempre que estudia y se acerca a algo nuevo. Totalmente. Bien, como cierre de esta primera parte, Sí. vamos a escuchar ahora a un filósofo que también es periodista Sí. y lector de ciencia ficción, que se llama Tomás Balmaceda, que nos explica y nos hace pensar un poco entre este vínculo entre la ciencia ficción y la ciencia real, ¿no? Ujú. ¿Qué cruces tienen estas dos disciplinas? Si hay una que es primero y otra después, si una toma a la otra, bueno, ¿cómo es ese vínculo? Bien. ¿Nos hacemos algunas preguntas antes del video? Sí, dale. Algunas preguntitas para ver qué pensar antes de lo que dice luego Tomás Balmaceda. ¿Cómo afectó y afecta la ciencia ficción a la ciencia? ¿Qué diferencia hay entre fantasía y ciencia ficción? ¿Cuál fue el primer autor o autora de ciencia ficción? ¿Y qué funciones tiene la ciencia ficción? Con todo esto, con todas estas preguntas en la cabeza, ahora sí vamos a escuchar a Tomás Balmaceda a ver qué dice. Los cruces de la ficción y de la ciencia son numerosos, tienen muchísimos años, pero también generan muchos misterios. La fuente principal para pensar por qué la ciencia ficción puede incidir en la ciencia son los testimonios de muchas personas que hoy actualmente son científicos. Personas que trabajan en programas espaciales, que son astronautas, que son ingenieros, que son físicos. Cuando hablamos con ellos nos cuentan que parte de su vocación nació por ver programas de televisión, por leer novelas o por ver películas. Eso hizo que muchas personas se preguntaran, bueno, entonces, ¿se puede estimular la vocación científica a través de la ficción? No hay resultados concluyentes, pero sí hay muchos estudios. Lo que nos permite la literatura, la ficción, las películas, las series, es imaginar nuevas realidades. Esas nuevas realidades pueden tener la forma que nuestra imaginación desee. Si en esa imaginación ponemos cosas fantásticas como la magia, un mago, un unicornio o nuevos mundos, como por ejemplo pasaba en El Señor de los Anillos con la Tierra Media o en Peter Pan con Nunca Jamás, eso estrictamente no es ciencia ficción, eso es fantasía, porque no nos atamos a las reglas de la ciencia. En cambio, si la ficción va a estar centrada y va a tener en su corazón las leyes de la biología, de la física, de las matemáticas, incluso si son sobre inventos o situaciones que aún no existen, eso sí es la ciencia ficción. Es por eso que es interesante ver cómo la ciencia ficción fue atravesando los años y las épocas. Es un gran debate saber cuál fue el primer autor o la primera autora de ciencia ficción y cuál fue su primera obra. Acá los especialistas no se ponen de acuerdo, pero son muchos los que apuntan a Frankenstein, esa novela que conocimos de Mary Shelley, en donde cuenta una especie de nuevo hombre, un nuevo Prometeo, según su subtítulo, en donde a partir de distintas partes de cadáveres y la ayuda de la electricidad, nació una nueva vida. Este monstruo que creó el doctor Frankenstein, luego se termina volcando en contra de su creador y en contra del resto de los hombres. Para muchos, esa novela es la primera obra de ciencia ficción.
Ah, pero muy, muy lector era Tomás Balmaceda de ciencia ficción. Mirá vos. Sí, sí. Sabía de Y muy todo. interesante esto, ¿no? Que nos plantea de qué va primero, la ciencia O la real, ciencia la ciencia ficción, ficción. claro. De qué se nutre la ciencia o para la ciencia ficción de la ciencia y viceversa, ¿no? Y ahí Es un poco lo que hablábamos ayer a partir del cuento con el entrevistado y hablamos con muchos autores también, porque esto de cómo piensan primero en la ciencia o en la ciencia ficción. Ayer nos decía primero en la ciencia no, porque acá en la Argentina no es tan habitual, pero también decía, tengo un amigo que me decía que esto que está pasando, la cuarentena, un virus, es bastante de ciencia ficción y lo adelantó la ciencia ficción. claro, sí. Y es esto, la literatura, la ciencia ficción, este género nos permite como imaginar un montón de mundos posibles y posibilidades, esto de naves espaciales que viajan o de, bueno, esto, o enfermedades, pandemias, o un montón de situaciones que decíamos, esto qué raro, pero que la literatura existe. Y a la vez eso invita a muchos a querer, no sé, seguir descubriendo e incluso ahí descubren su vocación o sus ganas de ser astronauta, Claro. ¿no? Astrónomo. Despierta algo. Despierta o cierta curiosidad. Totalmente. Pero también había otro lado, ¿no? Otro lado de esta ciencia ficción que también nos advierte de algunas realidades que por ahí no están tan buenas. Claro, ojo que en esto no están pensando. Claro, y que hay que estar atento, como que está Claro. ese doble filo de la ciencia ficción, digamos. Totalmente. Exacto. Muy bien, ustedes tienen que saber que cualquier consulta que quieran hacer vía WhatsApp 11 3262 6362. Lo repito por las dudas, aunque está ahí anotado. 11 3262 6362, por si están anotando y no mirando la tele mientras lo digo. O también rápido en el celular y saben que ahí pueden mandar consultas. Y mañana vamos a seguir igual trabajando con estas naves, estas sondas, Bien. y viendo algo más específico de estos aparatos que tienen dentro algo así como un disco, como los antiguos discos de pasta. Ajá, como esos discos de abuelos. Sí, bisabuelos. algo así, no es lo mismo, no es lo Ajá. mismo. Pero que algo que está dentro del aparato que cuando llega una nueva civilización es como un regalo y como que un descubrir que recibe esa nueva civilización, ¿no? Pensando en esto de los viajes interplanetarios dentro de la ciencia ficción. Estoy pensando que algunos padres y madres van a decir, ¿cómo abuelos? Y porque ahora viste que vuelve a estar de moda. Algunos tienen discos Exacto, de vinilo, sí. pero es de otra época. Me voy a ir al corte cada vez con una cosa distinta sobre la fecha de hoy que me tiene obsesionada. Porque hoy, 17 de junio, fíjate que es también el cumpleaños de la productora que tenemos aquí en el piso de Caro. Así que, Caro, lo digo así, pero sin verte, pero estás ahí. Te deseo muy feliz cumpleaños. Y también ayer fue cumpleaños de mi abuelo. Si quieren charlamos sobre todos los cumpleaños de estos últimos días. Un beso a mi abuelo. Antes de ir al corte, antes de ir al recreo, atención, porque vos sabés que en esta situación de cuarentena hay trámites que está costando hacer porque no podemos ir al banco, podemos ir solo para algunas cosas. Vos quédate en casa. ¿Sabés qué haces? Home banking. ¿De qué se trata el home banking? Fíjate. Estamos atravesando una etapa en la que debemos salir de casa lo menos posible, para cuidarnos a nosotros y a los demás. Por eso, es bueno hacer las operaciones de la vida cotidiana de la forma más fácil, rápida y segura posible. ¿Cómo pagar servicios por Home Banking? Podés pagar las facturas de tus servicios a través de Internet, sin salir de tu casa, haciendo tus pagos más rápidos y seguros, en forma gratuita y en cualquier momento del día. ¿Cómo lo hago? Para acceder al Home Banking por primera vez, debemos gestionar una clave de acceso en el cajero, es decir, una contraseña. Hay bancos que permiten hacerlo a través de una aplicación en el celular o llamando telefónicamente. Una vez creada la contraseña, ingresá a la página web de tu banco. Elegí la opción Home Banking. Ingresá el usuario y tu clave o contraseña. Selecciona la opción Pagos del menú principal y luego la función Pagar. Selecciona el rubro, por ejemplo, luz, agua y gas, y el ente o empresa. Ingresá el código de pago electrónico que figura en tu factura. Ingresá el importe de la factura que querés pagar. Figura como total en la factura. Selecciona la cuenta bancaria de donde se descontará el pago que estás realizando.
Para finalizar, selecciona Confirmar y realizar el pago. Aparecerá el comprobante. Lo podés descargar o imprimir. La próxima vez que decidas pagar este mismo servicio por Home Banking, ya estará en la agenda de pagos. Los servicios también se pueden pagar sin salir de casa a través de billeteras virtuales para el celular. Paga por Home Banking. Es una opción gratuita, segura y cómoda. Cuidémonos entre todos y todas. Cargado, cargadísimo el día de hoy y ahora ciencias naturales, Maga. Bien, y vamos a continuar con algo que venimos estudiando con Pau acerca de la reproducción sexual humana. Bien. ¿No? Pero hoy vamos a detenernos puntualmente en la fecundación. Y pensar en qué características y en cómo es la fecundación en los seres humanos. Bien. Bien, para eso vamos a recordar que nosotros, los seres humanos, somos mamíferos, que quiere decir que la fecundación es interna, que sucede adentro del aparato sexual femenino. Bien. La fecundación. Sí. Y también somos vivíparos, o sea que el embrión se desarrolla también dentro del aparato sexual femenino. Claro, yo decía que para eso me ayuda a pensar, viste, está vivíparos y ovíparos. Claro. Ovíparos pone huevos, Pone nosotros huevos. no ponemos huevos, vivíparos. Exactamente. Bien. Sí. Bien. Para que la fecundación suceda, algo que pasa desde la pubertad es que nosotros, acá tengo el sistema, una imagen que me va a ayudar, el sistema reproductor femenino, Sí. desde la pubertad el óvulo empieza a madurar y sucede lo que vivimos como el ciclo de ovulación, ¿no? Sí. O sea, ¿qué quiere decir? Que el ovario, un óvulo maduro se desprende del ovario y viaja por las trompas de falopio hasta llegar al útero. Esto es posible desde que estamos en la pubertad, digamos, desde que el cuerpo se desarrolla, es posible que esto suceda, desde ese periodo. Sí. Este proceso de ovulación dura más o menos 28 días, un mes. Eso depende de cada cuerpo, no son todos los cuerpos iguales. Depende de Como cada también depende de cada cuerpo cuándo empieza, ¿no? cuando empieza se empieza a dar, exactamente. claro. Sí. Y en este momento, en este proceso sucede también que en el útero se van formando unos capilares sanguíneos que se van desarrollando, que forman una zona llamada endometrio. Ajá. Todo esto se desarrolla y sucede para que efectivamente se produzca la fecundación, digamos. Sí. Pero puede suceder que no se produzca una fecundación, porque recordemos que la fecundación es la unión de los gametos femenino y masculino. Esa unión puede no suceder. Sí. Entonces, si esa fecundación no sucede, igual sí sucede que el óvulo viaja, se desprende el ovario, ingresa a la trompa de falopio y llega al útero. Eso sucede siempre. Bien. Si no hay fecundación, estas paredes, estos capilares sanguíneos que se desarrollaron y que formaban el endometrio, se desprenden en forma de sangre y se produce lo que uno conoce como menstruación. Ok, es lo que se da si no hay fecundación. Si no hay fecundación. Claro. Lo mismo sucede que uno no lo ve a simple vista, que es que el óvulo que viajó por toda esta zona también se elimina, porque no fue fecundado. Claro. Es una célula que se elimina. Y también se expulsa por la vagina, que uno no lo ve porque no muestra signos claros, entonces no lo ve, pero también sucede, digamos. Claro. Todo esto es si no hay fecundación. Ahora, ¿qué sucede si hay fecundación? Antes de entrar en ese punto, acá hay otra imagen que nos muestra lo que pasa en el endometrio, lo que venimos diciendo. Claro. El endometrio se va agrandando sus paredes para recibir a un óvulo fecundado. ¿Por qué para recibir un óvulo fecundado? Porque ese óvulo fecundado después se va a convertir en un embrión y se va a desarrollar dentro de
el útero. Claro, como que el cuerpo lo O sea, protege. exactamente. Ujú. Ahora vamos a ver bien exactamente qué sucede si es fecundado. Pero Bien. si no es fecundado, todo este desarrollo, toda esta preparación que tiene el cuerpo se detiene y se expulsa a modo de sangrado por la vagina. Bien. Bien. Ahora decíamos recién, ¿qué pasa si efectivamente es fecundado? Sí. Y el óvulo, ¿qué quiere decir? Se junta con el espermatozoide y se fecunda. Claro, porque decíamos que siempre es así, es la unión de óvulo y espermatozoide, ¿no? Exactamente. Vamos a ver un video para eso, Ah, bueno. para ver qué sucede. Y les propongo que piensen, cuando miren el video, en los tiempos que lleva todo esto, porque el video va a nombrar tiempos, y el lugar donde se produce esta fecundación. Como miremos con atención esas dos cuestiones de este video, que es cortito. Muy bien. Ahora que aprendimos a tomar nota, prestemos atención a este video. La fecundación del óvulo liberado durante la ovulación da lugar a la gestación de un nuevo ser. El momento de la ovulación depende de cada mujer. Puede ocurrir desde el 8º día del periodo hasta el día 20. El periodo en una mujer se cuenta desde el primer día de la menstruación. Desde allí hasta la siguiente menstruación pasan entre 28 y 31 días. Lo normal es que la ovulación ocurra aproximadamente 14 días antes del siguiente ciclo menstrual. La vida del óvulo no excede las 24 horas. En cambio, los espermatozoides se mantienen vivos entre 4 y 5 días. El embarazo se puede dar si se mantienen relaciones antes de que se produzca la ovulación. Es decir, el tiempo para embarazarse puede ser de 4 o 5 días. Se pueden detectar ciertos síntomas que nos indican que se está ovulando. Aproximadamente 3 días antes del día de la ovulación, la mucosa cervical se hace más abundante, la cual facilitará el ascenso de los espermatozoides. El deseo sexual se incrementa. Hay dolores o molestias por la parte baja del abdomen y dolor en los pechos. Al producirse la ovulación, el óvulo es captado por las trompas uterinas, con movimientos contráctiles rítmicos que promueven un desplazamiento hacia el útero. La concepción se produce cuando un espermatozoide se fusiona con el óvulo. Muy bien. Entonces vamos entendiendo cómo funciona el aparato genital femenino. Exactamente. Vemos qué sucede cuando sucede este encuentro, ¿no? Se produce este encuentro, la fecundación. Ujú. Cuando efectivamente en este recorrido que hace el óvulo se encuentra con un espermatozoide y se produce la fecundación. Como dijimos antes, el cuerpo ya estaba preparado, ¿no? Porque habíamos hablado de que el endometrio se desarrollaba, digamos, que estos capilares sanguíneos se iban como desarrollando para formar esta zona que iba a albergar al embrión, porque el embrión donde se va a implantar es en el endometrio. Y así, donde se implanta el embrión, esto depende claramente de cada cuerpo. No vamos a aclarar esto porque no todos los cuerpos son iguales. Claro. Ahí hablamos de tiempos, de cuándo sucedía y cuánto tiempo estaba el óvulo y cuánto tiempo estaba el espermatozoide y cuánto tiempo, cada cuántos días se producía este ciclo ovulatorio. Sí. Solamente podemos hablar a grandes rasgos que sucede cada 28 días o un mes, pero depende de cada cuerpo el periodo exacto de ovulación. Bien, para tenerlo en cuenta. Un signo importante para saber si uno está embarazada, es que no se produce ese sangrado. O sea, que quiere decir que el cuerpo que se preparó y se desarrolló este endometrio y se implantó ese óvulo fecundado, y empieza a desarrollarse ese embrión, un signo es que no hay de posible embarazo, es que ya no hay más sangrado, no hay más menstruación. Claro, ese ciclo que se percibe más o menos mensualmente se deja de percibir. Se deja de percibir, claro. Exactamente. Obviamente que esto sucede si se producen relaciones sexuales, ¿no? Obviamente, antes, porque lo primordial es el encuentro entre el espermatozoide y el óvulo. Sí. Pero como decíamos que cada cuerpo es distinto, también sucede que entonces este desarrollo del embrión va a ser distinto para cada cuerpo y a la vez el cuerpo gestante va a tener cambios también distintos. Claro. Dependiendo exactamente de su cuerpo y sus características. Pero bien, supongámosle, continuemos con esta línea de que se fecunda y se produce
esta fecundación. Sí. Se desarrolla, dijimos, se implanta el embrión en el endometrio. Y así como se implanta el embrión, después va a aparecer un órgano que es fundamental e importante, que es la placenta. Ajá. ¿Qué función tiene la placenta? Tiene la función de transmitir todos los nutrientes y el oxígeno del cuerpo gestante a ese bebé y a ese embrión que empieza a desarrollarse. Vamos a llamarlo embrión, a ese embrión que se desarrolla. Sí. Gracias a esa comunicación, a ese órgano que es la placenta, que se comunican por el cordón umbilical, es que este embrión se va a poder desarrollar, va a poder crecer y va a poder alimentarse y recibir el oxígeno. Claro. Tiene una vía. Exactamente. Nosotros tenemos en nuestros cuerpos una cicatriz que es el ombligo de ese inicio, porque el cordón umbilical, cuando sucede el nacimiento, digamos, se ata. Hay que esperar siempre un tiempo para cortarlo y después atarlo, porque pasan un montón de nutrientes. Como dijimos recién, hay un montón de nutrientes y oxígeno que sucede y hay que esperar a que deje de latir, se dice. Cuando deja de latir es que se corta. Ajá. Y de acuerdo a cómo se hace el nudo, después eso se cae porque no sirve, pero queda como nuestro ombligo, como cicatriz de ese momento ícono, ¿no? Digamos, y de esa unión entre el cuerpo gestante y el embrión que se desarrolla. Mira vos, el ombligo como cicatriz. El ombligo como cicatriz. Mira. Bueno, Bien. ustedes si van teniendo preguntas ya saben, 11 3262 6362 vía WhatsApp, lo digo de vuelta, 11 3262 6362. Bien, y algo más que no dije, pero que sucede en esto, es que este embrión va a estar dentro de un saco amniótico, se dice también, que por ahí escuchaban la palabra líquido amniótico. Sí. Bueno, eso los protege de los golpes. Es un saco que contiene al embrión que va a protegerlo de cualquier golpe y demás que tenga. Bien, perfecto. Entonces estamos en tema, ustedes ya saben a dónde consultar, si quieren más información www.seguimoseducando.gov.ar y es momento de recreo, ¿sí? ¿Nos vamos a recreo? Muy bien, ya venimos. Y después de este recreo me quedé pensando, Maga, que esto de estar en casa y que cada vez que arrancamos Seguimos Educando, cada vez que arrancamos un nuevo programa, hablamos de cómo este espacio y ningún espacio reemplazan a la escuela, pero estar estudiando en casa o estar repasando algunas cosas o estar comunicándose con el docente implica otro tipo de preparación, ¿no? Una preparación que quizás no teníamos antes. Claro, que no estábamos acostumbrados o acostumbradas, ¿no? Claro, a lo mejor había un rincón de la casa donde los chicos y chicas, quizás en el mejor de los casos, podían estudiar, pero a lo mejor no tenían tan dispuesto un espacio, un montón de hojas, no sé. ¿Cómo nos podemos organizar? Y podemos pensar en encontrar algún espacio donde nos sentamos cómodos y cómodas, que estemos relativamente tranquilos y tranquilas, ¿no? Porque también sucede esto de que estamos todos en casa, ¿no? Claro. Está toda la familia en casa. Entonces, si tengo un hermano más chiquitito, por ahí está dando vueltas, jugando, haciendo ruido y por ahí me molesta. Claro. Entonces hay que encontrar por ahí acuerdos familiares, sería como acuerdos. Claro. También es un buen momento para eso, pensar en algunas nuevas reglas, porque la escuela nos ayudaba a ordenarnos un poco, a cumplir horarios. Claro. Entonces, en un tiempo en el que uno estaba fuera de la casa y estudiando, aprendiendo, también jugando y pasándola bien, pero digamos, estaba en otro ámbito que no era su casa, y ahora de repente sucede todo en un mismo ámbito. A lo mejor lo podemos coordinar con alguna otra actividad de la casa. Si sabemos que hay una determinada hora donde papá, mamá, un hermano, alguien se sienta a hacer una tarea, o es el momento de lavar los platos, o es el momento, no sé, de algo que no sea muy ruidoso. Entonces quizás, bueno, en ese rato yo me siento y hago lo mío. Exactamente. Si tengo por ahí hermanos o hermanas, podemos juntarnos, sentarnos, aunque tengamos tareas distintas. Claro. Porque también es como, bueno, crear un espacio de estudio y de estudio y de aprendizaje. Claro. Que aunque no estemos viendo lo mismo, los mismos temas, estarán resolviendo las tareas que le manden de la escuela. Porque también me imagino que por ahí en casa están recibiendo tareas por mail o por WhatsApp o algunos por ahí hacen videollamadas. Claro. O usan plataformas para poder conectarse. Hay como una gran diversidad de posibilidades que sabemos que ninguna es como la escuela, pero que
que nos invitan y nos proponen seguir un poco repasando contenidos, pensando nuevos contenidos. Claro, porque hay lugares del país donde chicos y chicas pueden, por ejemplo, salir un rato, dar una vuelta, de lunes a viernes incluso. Hay algunos espacios, no solamente los parques, quizás ahí pueden también encontrar un lugar donde estudiar al aire libre. Pero hay otros territorios del país, por ejemplo, la ciudad de Buenos Aires, la provincia de Buenos Aires, donde eso no es posible. Entonces hay que pensar un espacio en casa. Y cuando digo espacio no pienso solo en espacio físico, sino en horarios. En horarios, y también estaba pensando en concreto en la carpeta, porque también había algo, sobre todo los más grandes, los de sexto y séptimo o primer año, depende de en qué lugar del país estemos, que teníamos la carpeta separada por materias y depende de la materia, depende de dónde nos ubicamos. Ahora intentamos nosotros desde acá proponerles todos los días que pongan la fecha, que vayan a la carpeta de matemática, que vayan a la carpeta de ciencias o de lengua, prácticas del lenguaje, pero también puede ser que todavía esto no esté tan dinámico porque es algo nuevo. Pensaba también que padres y madres también por ahí en esto de que todo es una novedad y que no quieren que los chicos y las chicas se pierdan esas horas de aula, a lo mejor a veces se ponen muy exigentes y entonces algunos chicos o chicas pueden estar un poco desbordados. Yo diría, si me permiten, que padres y madres no se pongan tan ansiosos también y que vayamos tranquilos de a poco en un espacio en el que para todos es una novedad. Sí, y que es difícil. Porque algo que se está proponiendo ahora sin querer queriendo es que uno empieza a ser más autónomo. ¿Qué quiere decir más autónomo? Más independiente de su material de trabajo. Por ejemplo, Claro. Antes uno tenía a la maestra o al maestro que le decía, abrí la carpeta, ponela acá, ubica la hoja. Esto es de naturales, esto es de sociales, esto es de prácticas. Claro, y ahora puedo dormir hasta tarde. Y poner la hoja en cualquier lado de la carpeta. Claro. Es un lío. Entonces, Un lío. hay que tener paciencia. Ir probando y aprendiendo y prueba y error, como venimos diciendo. Y buscando también, aprovechar para buscar cada uno la forma que le sea más cómodo de estudiar, ¿no? Sí, y aunque parezca que tenemos un espacio como que podemos aprovechar el momento para jugar un montón o hablarnos virtualmente con algunos amigos o los que puedan telefónicamente o con los recursos que tengan, igual es un momento, esto lo digo yo, no lo dice nadie más que yo, que la profe no me mire, pero aunque descansen, igual es un momento que cada tanto ponerse a mirar algunas materias de lo que estuvieron viendo, algunas cosas de lo que podían empezar a aprender, algunas cosas de lo que hay acá en Seguimos Educando o en la página www.seguimoseducando.gov.ar va a hacer que al momento de regresar a la escuela no sea como un primer día de clases después de, no sé, unas mega vacaciones, sino que sea, bueno, yo vengo viendo algunas cosas y ahora las voy a repasar. Exactamente, sí. Muy bien, en el medio de todo esto y hablando de esta cuestión, seguro en este video algunos consejos te van a ayudar, fíjate. Te presentamos algunas estrategias que te pueden servir para estudiar en casa. Todas estas herramientas implican dedicación para la lectura y atención para seguir las consignas. Vamos a ver diferentes estrategias como resúmenes, cuadros sinópticos, calendario. Probá y elegí la que te sirva más, con la que te sientas más cómoda o más cómodo. Van algunas sugerencias. Toma descansos. No estudies periodos largos. Prepara todo antes de comenzar. Cuadros sinópticos y mapas conceptuales. Estos esquemas buscan organizar la información de los textos que tenés que estudiar. Son los que arma el docente a modo de síntesis del tema que se trató en la clase, pero en este caso los vas a armar vos en casa para repasar lo estudiado. ¿Cómo se hace? Bueno, hay que leer el texto con atención. Leerlo por segunda vez y poner un título a cada párrafo. En una hoja con los títulos, escribir las relaciones entre ellos. Causa, consecuencia, conclusión, enumeración u oposición, prestando atención a las jerarquías. Y volver a escribir los títulos, pero organizados según las relaciones, que pueden ser unidas por flechas de diferentes colores, tamaños y tipos de letra. Para hacer un resumen, tenés que leer el texto original, deteniéndote y tomándote el tiempo necesario hasta comprenderlo. Pregúntate, ¿cuál es el tema central del texto? Subrayá las ideas principales y las secundarias, si podés, en distintos colores.
Hacé anotaciones de palabras clave que te permitan saber de qué habla la parte que resaltaste sin tener que leer todo. No se trata simplemente de cortar o copiar, que es lo mismo, fragmentos del texto original. Redactá el resumen con tus palabras, armando un texto que tenga sentido. Tenés que tener en cuenta cuáles son las secciones más relevantes, dónde pone el foco de atención el autor, cuáles son las conclusiones, entre otras. Otra manera de hacer tu resumen es un punteo, un listado de ideas. Busca tu estrategia. Ahora podés estudiar de tu resumen. Antes de que empieces a hacer las actividades del cuaderno, no te olvides. Organizá tu calendario de materias para saber qué día vas a hacer cada tarea. Prepara todo lo que necesitas para no tener que pararte a cada rato. Hacer recreos y descansos. Lee las consignas y materiales. Prepara resúmenes o cuadros. Ejercita varias veces si es tarea de matemática, por ejemplo. Y deja todo ordenado para volver a empezar mañana. Y en definitiva, todos estos consejos, ¿de qué se tratan? Este programa, ¿de qué se trata? De llegar con algo a los chicos y las chicas, con el contenido educativo a las casas. Entonces, ¿qué mejor que hablar a una de esas casas, que irnos a hablar con uno de esos chicos? Estamos en comunicación con La Pampa, porque ahí está Mateo, que está en 6º grado, y está Leticia, su mamá. Hola Mateo, hola Leticia, acá Maga y Flor, ¿cómo están? Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Hola, ¿qué ¿Todo tal? bien? Buenos días, buenas tardes, ya todos, ya ni sabemos en cuarentena qué es, ¿no? ¿A qué hora te levantás, Mateo, con esta situación? A las 10, o si no, en los fines de semana holgazané un poco a las 11. Mirá, ¿y antes te levantabas? A las 9, 10 bueno. también. Bueno, parecido entonces, parecido. Contame cómo es ahora tu vida en esta novedad de cuarentena. ¿Cómo es en casa estar en esta situación de no ir al colegio? Y al principio me costó un poco porque desprenderme de mis amigos, de la escuela, de mis sueños, de mi club, de desprenderme de todos mis hábitos me costó, pero ahora me estoy acostumbrando un poco más. Bueno, ojalá no sea mucho rato más, ojalá no tengas que acostumbrarte tanto. Sí, me imagino que lo que más extrañas es el contacto con tus amigos, con la seño. ¿Cómo haces para contactarte? ¿Te contactás por internet? ¿Les mandás mensajes? ¿Cómo haces? Sí, tenemos un grupo y también, o si no, tenemos una videollamada. Ella hace una videollamada grupal y nos explica por ahí las distintas áreas. O sea que algunas cosas estás estudiando. Sí. ¿Y aprendiste cosas en cuarentena? Aprendí en matemática mucho de los triángulos. Mirá. En lengua mucho de las biografías. Aprendí un montón en cuarentena. Mirá, no te voy a tomar, quédate tranquilo. Nosotros acá también estamos aprendiendo un montón porque las profes y los profes nos traen un montón de información todos los días para repasar lo que los chicos tendrían que estar viendo ahora en el aula. Pero los docentes están, ¿no? Como contactándose con ustedes todo el tiempo. Si vos no entendés algo, por ejemplo, ¿le preguntás ahí en la videollamada o después le escribís? Si lo estoy haciendo, por ejemplo, a la noche, le escribo, o si no, si la estamos haciendo a las 4, que es el horario habitual de la videollamada, le pregunto por la videollamada. Ajá. Y decís a la noche porque además tenés a la noche un horario para hacer alguna actividad como es lo habitual. Sí, a la noche hago la tarea, a las 6 me pongo y termino por las 9, las 8, o si no, empiezo a las 4 y termino a las 5, 6. Mira vos. ¿Y cuál es tu materia preferida, Mateo? Todas me encantan porque cada una aporta algo que a mí me llama la atención, pero si tuviera que quedarme con unas, me quedaría con matemática y educación física.
Mirá, qué bueno que te llama la atención las materias, está re bueno eso. Recién estábamos hablando de cómo fueron cambiando algunas cosas y cómo hay que, viste, acostumbrarse a las nuevas modalidades. Y entonces también hay que acostumbrarse a no solamente nuevos horarios, sino nuevos espacios. ¿Vos tenés un espacio distinto ahora para estudiar? ¿Te armaste un lugar en la casa? ¿Cómo es? Sí, busco el horario donde mi mamá no está ocupada y no está usando la mesa principal, y me pongo ahí a hacer las tareas. Tengo mucho espacio, me gusta. Pero Leticia, con este nene no tenés que decirle nada, ¿no? No, la verdad que no, o sea, es muy responsable y muy aplicado. Sí, siempre estamos al pendiente para cualquier cosa que necesite, siempre estamos ayudándolo, pero la verdad que se preocupa bastante y supo adaptarse a estas circunstancias, que son bastante difíciles para todos, pero al principio, como te dijo, le costó un poco porque no podía entender cómo no podía salir afuera, cómo no podía encontrarse con sus amigos, por qué no podía hacer determinadas cosas, pero con el día y con el tiempo nos fuimos adaptando todos y acostumbrando a que, bueno, hay nuevas medidas, nuevas formas de comunicarse, de aprender, que tenemos que ir asimilando y, bueno, esperemos que no sea por mucho tiempo más. Esperemos. ¿Cuántos son en casa, Leticia? En casa somos 3, pero habitualmente de lunes a viernes somos Mateo y yo, nada más, porque el papá trabaja de lunes a viernes en la zona rural. Viaja, tiene que ir y volver. Y en esta situación, porque La Pampa es una provincia que no tiene casos hace varios días, que está varios días, ya me atrevería a decir casi 2 meses, y está en una situación, digamos, muy distinta a la de una parte importante del país que ha tenido casos últimamente, y ni hablar del área metropolitana de Buenos Aires. ¿Esto qué implica? ¿Qué cambios hay? ¿Cuánto pueden salir ustedes? Nosotros podemos salir los fines de semana, pero hasta las 6 nomás. Ajá. No, ¿Y a dónde salen? En realidad estamos en una zona, dentro de lo que es esta situación, una zona privilegiada, porque no hay casos en la provincia, casi no ha habido casos, entonces la flexibilización se ha dado en forma importante. Ahora ya estamos con apertura de comercios, inclusive esta semana se amplió el horario de la atención de los comercios, podemos transitar, o sea, no de grupos grandes, por supuesto, de hacer las cosas esenciales. ¿Y salen con tapabocas? Sí, es obligatorio el uso de tapabocas. En los comercios se usa todo el protocolo que en cualquier otro lugar. La entrada tiene que ser restringida, no puede haber más de 1 o 2 personas adentro del comercio, depende del espacio que se tenga, dependiendo del espacio que se tenga. Así que sí, no, el protocolo, y la gente cumple y es responsable, y mucho tiene que ver con eso, en la medida en la que estamos, ¿no? Que se ha flexibilizado mucho. Es importante, la tarea individual, más allá de lo que se resuelva en cada distrito, la conciencia individual es muy importante, por eso vamos diciendo quédate en casa, para que cada uno le preste atención. Mateo, vos estás en 6º grado y nosotros nos la pasamos diciendo que hay una parte del país que tiene 6º y 7º grado y otra parte del país que tiene 6º y ya pasa a secundaria, primer año. Vos estás en 6º grado, pero en La Pampa ya estás pasando a primer año. ¿Cómo es esto ahí, en esta situación rara, y cómo te imaginas que puede cerrar este ciclo? Yo, la verdad que estoy bastante emocionado porque, no sé, yo quiero llegar al fin de año porque tenemos un campamento. Ay, claro. ¿Y se habló del campamento que va a pasar o ya se sabe que sí se hace todo bien? Si esta cuarentena no se extiende hasta finales de octubre, vamos a poder hacer el campamento. Claro, claro, me imagino la ansiedad. ¿Y venías ya pensando mucho en este cierre de ciclo? Sí, desde que llegué a 6º. Porque, claro, yo los veía desde el 4º, a los que llegaban a 6º y que se iban de campamento, los miraba como diciendo, quiero hacer lo mismo que ustedes. Claro. Y bueno, ahora que tengo la oportunidad,
Estoy muy emocionado. ¿Y a dónde es el campamento? Nosotros tenemos acá en Realicó una área llamada polideportivo, que es todo campo abierto, y después está la cancha de rugby, y es una sala de eventos, digamos. Ajá. Y nada, hay un terreno llano, ahí donde podemos hacer el campamento. Y a lo mejor la encuentran la vuelta, tengamos esperanza que puede suceder, ¿no? Y Mateo, me decías que una de las actividades que tuviste que abandonar ahora tenían que ver con ir al club. ¿Qué es lo que haces en el club? En el club hacíamos actividad física, básquet, en el Club Deportivo Realicó. ¿Sos bueno en básquet? Y yo eso no lo sé, tenés que preguntarle a mis profesores. Ok, pero ¿te gusta mucho jugar? Sí, muchísimo, muchísimo. ¿Quién es tu ídolo? Está Escola. Sí. Después está Ginóbili. Y bueno, todos los que conforman la Liga Argentina. Me gusta que digas eso, nada de Michael Jordan, me gusta. Argentino. Argentino, muy bien, me parece muy bien. Bueno, y por estos días, ¿con qué cosas te divertís en casa, Mateo? Me divierto jugando a los jueguitos del celular. ¿Te dejan usar el celular en cualquier horario? Lo uso más a la noche porque a la noche estoy más desocupado y no tengo tantas tareas. Ajá. Y además porque me gusta, también yo tengo patio, que eso es una ventaja muy grande, claro, y puedo salir afuera. No lo voy a desperdiciar porque estamos en cuarentena. Esto, por supuesto. En el día aprovecho para salir al patio. Mirá vos, muy bien. Y me decías que al principio te había costado un poco. ¿Tuviste que charlar con tus compañeros un poco de esta situación rara? ¿Alguno se puso especialmente mal? ¿Hablaron en clase de eso, en esa clase virtual? Las clases virtuales no se hicieron hace un poco menos de un mes, pero cuando empezamos sí, o sea, el grupo estuvo muy lleno, cargadísimo de cosas porque no habíamos encontrado el método, ¿no? Y nada, por eso el grupo estaba muy lleno y muy apelotonado de cosas. Ah, como que tenían muchas actividades juntas. Sí, bueno, claro. Es porque muchas consultas, porque esto era nuevo para nosotros, nuevo. Claro, claro. Y hubo que... Te pregunto porque escuché varias historias de chicos que en eso de no saber qué hacer, a veces no se dan cuenta por ahí que se angustian y entonces es como están enojados, están molestos y no saben por qué y después empiezan a entender que, bueno, es porque hay que adaptarse a una situación nueva, ¿no? Pero para eso a veces viene bien charlar de eso. Yo tengo un vecino que es uno de mis mejores amigos, que vive al lado de mi casa. Sí. Y claro, a los primeros días de cuarentena, como no teníamos otra cosa que hacer, nos comunicábamos gritándonos de un patio al otro. Y después te quedaste sin voz. Sí, me quedé sin voz y nada, mejor hablamos por WhatsApp. Claro. Bueno, igual se está empezando a hablar por algunas zonas, y por supuesto La Pampa está incluida en eso, en que las clases de alguna u otra manera, despacito, escalonadamente, con muchos recaudos, por ahí a partir de agosto pueden empezar a volver. Ah, sí. Mamá me comentó, yo estaba saltando de la alegría. ¿Qué es lo que más extrañas de jugar con tus amigos? Extraño la forma de jugar, porque nosotros cuando jugábamos al fútbol siempre como que nos molestábamos, nos hacíamos chistes así. Eso me encanta de mis amigos. O si no, por ahí jugamos las escondidas, pero no las escondidas normales. Cuando uno veía al otro, por más que el otro sea el que manchaba, sí, lo asustábamos. Excelente. O sea, tienen una forma especial de jugar entre ustedes y eso extrañas. Sí, hace 6 años que estábamos conviviendo juntos, claro, por esta pandemia, por ahí, pero cuando por ahí salgo de casa con mis papás a este poli deportivo, por ahí me los encuentro, nos saludamos, todo, pero obviamente con el codo.
Con el codo, claro, con distancia. Bueno, habrá que acostumbrarse, Mateo, un tiempito a tomar distancia, a tomar recaudos y en algún momento tendremos otra normalidad, ¿no? Hay algunas cosas que van a ir cambiando. ¿No es cierto? Sí, es cierto. Sí. Y también espero que cuando pase esta cuarentena no quede como un mal recuerdo, quede más como una anécdota. Ay, cómo te quiero abrazar y qué lejos que estás, Mateo. Sos un divino. Te agradezco un montón por esta comunicación. Ojalá que pronto puedas volver a ver a tus amigos y abrazarlos y jugar a la mancha, a la escondida y al fútbol y se pueden hacer bromas. Leticia, gracias también. Les mando un beso grande. Bueno, sí, déjame un minutito. Claro. Agradecer y reconocer el gran trabajo que han hecho la seño, la directora, el cuerpo directivo, la seño de la escuela número 249, de acá de Realicó, que la verdad que es increíble el trabajo que han hecho para que los chicos puedan tener la escuela en casa. Muy bien, aquí el reconocimiento entonces a esas profes y directoras. Muchísimas gracias, ¿eh? No, gracias a vos. Beso grande, hasta luego. Qué lindo charlar con Mateo, me encantó. Sí. Me encantó. Hermoso mensaje. Hermoso mensaje. Y nos empezamos a retirar, Maga, muy de a poco, pero nos falta la frutilla del postre. Así que me pongo aquí para... La literatura. La literatura. Me pongo aquí para escucharte leer mientras vos te acomodás. Y recordar, ¿no?, que en esto de que veníamos hablando de organizarnos y de tener un tiempo para estudiar, también está bueno tener un tiempo para leer. Porque la literatura nos abre a mundos... otros mundos, a mundos posibles, ¿no? Nos ayuda a escaparnos un ratito. Nos ayuda, exacto, a viajar. Podemos viajar con la literatura a cualquier lado que nos lo abra. Entonces, también podemos tener en cuenta que en este contexto de pandemia tenemos una gran oportunidad para volver a acercarnos a los libros, a la literatura. Podemos revisar la biblioteca de casa, que si es que la hay, digamos, pedir libros prestados a alguien de la familia, volver sobre una historia, porque también uno vuelve a leer sobre una historia. O también tenemos la posibilidad de acceder al Plan Nacional de Lectura. Que hay de todo. Que hay de todo, que está buenísimo lo que hay. Y otra cosa nueva que se sumó hace poquito es una biblioteca digital que creó el Ministerio de Educación de la Nación, que se llama leerencasa.seguimoseducando.gov.ar, que ahí pueden acceder y descargar un montón de material. Porque ahí hay literatura infantil, pero hay juvenil y hay clásicos. Fantástico. O sea que tenemos como un montón de posibilidades de leer, ¿no? Buenísimo. No hay excusa. No hay excusas. Hagámoslo. Y hoy trajimos para leer un cuento de José Eduardo González, que es un escritor de San Juan. Es docente, universitario, ingeniero químico y escritor. Y también ha incursionado en el teatro un poco, en la dramaturgia. Recibió numerosos premios, entre ellos este cuento, que se llama Infinito. Ajá. Y dice así: Infinito. Luego de cenar, la jurado del concurso literario regresó a su habitación. Cerró la puerta con llave y se instaló tras su escritorio, donde se encontraban los cuentos que debía leer. Iluminándose con una lámpara de pie flexible, comenzó con la lectura del relato ubicado encima de la pila, titulado Infinito, y que decía así: Luego de cenar, la jurado del concurso literario regresó a su habitación, cerró la puerta con llave y se instaló tras su escritorio, donde se encontraban los cuentos que debía leer. Iluminándose con una lámpara de pie flexible, comenzó con la lectura del relato ubicado encima de la pila, titulado Infinito. Inmediatamente se sintió atrapada por esa historia inquietante, que parecía querer escapar de los límites impuestos por la ficción. Una sensación extraña y difícil de definir fue invadiéndola conforme avanzaba en la lectura del texto. Al día siguiente, cuando los familiares de la jurado forzaron la puerta y entraron en su habitación, no encontraron rastros de ella. Sobre su escritorio, la lámpara de pie flexible iluminaba una hoja de papel en la que bajo el título de Infinito podía leerse: Luego de cenar, la jurado del concurso literario. Infinito.
Y cada uno va pensando, ¿no es cierto? Lo que le pasa con eso. ¿Qué pasó con esa? ¿Qué pasó? Maga, divino, y gracias por todo. Y nos reencontramos mañana. Exactamente, hasta mañana. Muy bien, hasta mañana. Hasta mañana, chicos y chicas. Chao. Chao.